Mi alma tiene sed de Dios. Un espacio que reconforta, alienta y motiva a la luz de la palabra de Dios. Un espacio de clamor e intercesión por todos aquellos que hoy necesitan una palabra de aliento de parte del Dios Todopoderoso. Amados hermanos, reciban abundantes bendiciones de nuestro Padre Celestial, pero también de este programa Mi alma tiene sed de Dios, de Radio 760, de nuestra querida iglesia Elim Central. En esta oportunidad iniciaremos estudiando el libro de los Hechos, porque este libro tiene muchas lecciones que nos van a ser de provecho. Una extensión de cómo el Evangelio caminó después de que el Señor ascendió. Vamos a pedirle al Señor su auxilio. Señor bendito, queremos, Señor, introducirnos en estas verdades eternas que tú dejaste escritas en tu palabra, para que nosotros veamos la importancia de muchas situaciones como la unidad, la oración, el trabajo de hacer el evangelismo, Padre, porque ciertamente tú ascendiste, pero nos dejaste a nosotros encargados de hacer la obra que los discípulos hicieron. Te doy gracias y te pido que en el corazón de cada uno de nosotros traiga verdades eternas y convicción, Señor, de lo que tú quieres para nuestra vida. En el nombre de Jesús, amén. El libro de los Hechos es un libro importante como todos, pero este nos muestra la manera como se extendió el Evangelio, porque sabemos que así como se tira la semilla para que crezca una cosecha, Jesús hizo eso. Y en el libro de los Hechos ya se ve el fruto de lo que Él hizo, dejando encargados a sus discípulos para que ellos continuaran con la obra que Él había designado. Entonces, en Samaria se dieron los primeros pasos. Finalmente se extendió al mundo de Grecia y de Roma, llegando al centro del Imperio Romano. Sabemos que el que lo escribió fue el apóstol Lucas, quien fue un amigo, pero también compañero de Pablo, tanto en su ministerio como en sus sufrimientos, porque en 2 Timoteo 4:11 dice Pablo: solo Lucas estaba conmigo, después que pasó una serie de situaciones. Los Hechos de los Apóstoles es la historia de algunos apóstoles, no de los que el Señor llamó todos. Solo se habla más que todo de Pedro y de Pablo. Pedro por ser el apóstol de la circuncisión y Pablo el apóstol de los gentiles, ¿verdad? Entonces, a los otros 12 solo se les menciona en el capítulo 1, dice, y luego se menciona a otros discípulos que no pertenecían al grupo de los 12, porque pues ahí a Jacobo sí, pero dice Bernabé, dice Tito, y ya no se habla más de Mateo, de Marcos, no se habla nada, ¿verdad? Y de los que anduvieron cerca de Jesús. De Esteban se habla, pero cuando fue lapidado. Ahora,
se llama el libro de los Hechos porque los apóstoles eran activos y los milagros que sucedían por el poder de la palabra. Pues todo lo que ellos hablaban se hizo. Y ahora lo tremendo en esto, hermanos, es de que Pedro sí anduvo con el Señor, Pablo no. Y en el capítulo 1 está dedicado a Teófilo. Y también se da la promesa del Espíritu Santo. En el capítulo 2 está la venida del Espíritu Santo y el primer discurso de Pedro. Y así sigue hasta 28 capítulos que, si el Señor nos permite, pues los vamos a estar estudiando. Ahora, dentro de todos los capítulos, más que todo el capítulo 9, está la conversión de Pablo, que en ese momento se llamaba Saulo. Y se le dan 3 visiones, ¿verdad? Ahorita no vamos a hablar de cómo fue, sino de las misiones que se le dio, porque cuando lleguemos a ese capítulo, pues lo vamos a estudiar. Dice que las 3 misiones para Saulo fueron que era un instrumento escogido, que se le delegaba llevar el evangelio a gentiles, a reyes y a los hijos de Israel. Además tenía otro encargo, que ese no mucho quisiéramos tener: padecer por el nombre de Cristo. Después de esto, Pablo se entrega por completo a conquistar las naciones que el Señor le había encomendado. Fue a Damasco, a Jerusalén, a Antioquía, a Iconio, a Pisidia, a Filipos, Tesalonia, Berea, Atenas, Corinto, Éfeso, Macedonia, Grecia y Mileto. Y luego regresó nuevamente a Roma. Pero el triunfo del Evangelio durante el periodo de los 3 viajes que Pablo hizo, viajes misioneros, fueron, la verdad, hermanos, realmente asombrosos. Dice que el total de ese periodo fue de 500,000 de convertidos. Hubo muchos misioneros que le ayudaron a obtener ese resultado, porque Pablo no fue solo, ¿verdad? Fue con otros que eran recién convertidos. Dice, pero el obrero más efectivo de todos ellos fue quien diseminó el evangelio. Dice que el más efectivo fue el vaso escogido por Dios, el apóstol Pablo. Y habían ciertos factores que le favorecían a Pablo y a su mensaje, como por ejemplo él hablaba griego, y los famosos ritos romanos que unieron las diferentes partes del mundo. También la dispersión de los judíos y su religión monoteísta entre las naciones del mundo, eso le ayudó. La traducción del Antiguo Testamento al griego, que es el lenguaje mundial. También, además de que él tuvo tantos beneficios y tanta cosecha en la obra que se le encomendó, tuvo obstáculos para abrirse sendas al Evangelio, porque la tarea que a él le dieron era una tarea llena de grandes peligros. Y eso muchas veces nos recuerda, hermanos, que nosotros muchas veces vienen a nuestra vida una serie de peligros, como le sucedieron a él. Peligros de afuera, peligros de adentro, que los vamos a ver cuando sea el tiempo, ¿verdad? Pero el Señor, en su maravilloso amor, no solo lo preparó para las condiciones externas, ¿verdad?
para proclamar que favorecieran el crecimiento del cristianismo, sino también al hombre que iba a hacer uso de tales condiciones. Pablo en Gálatas 1:15 dice que fue, apartado, dice, desde el vientre de su madre. Hasta ahí en Gálatas, él le cuenta a los Gálatas que hasta ahí él fue realmente separado para la misión que Dios le había dado. Una misión, como ya dijimos, difíciles. Ahora, ¿qué clase de persona era Pablo? Era un hombre brillante, que tenía mucho intelecto, conocedor de la ley. Tenía una voluntad firme, pero así firme de hierro. Pero a la vez, después de esa voluntad de hierro, se convirtió en un corazón compasivo y amoroso para compartir la doctrina de Cristo, que tiene el mensaje de salvación. Ahora, las estrategias misioneras de Pablo era usar astucia, pero también sabiduría, de trabajar en los grandes centros urbanos, y me imagino en las grandes capitales que existían en ese tiempo, de manera que el mensaje que él iba a dar se pudiera extender a los pueblos y a las vías circuncidantes. Porque él sabía que si en la ciudad alguien aceptaba a Cristo, seguramente iba a ir con su familia que estaba alrededor. También hacer uso de la sinagoga para alcanzar no solo a los gentiles, porque ya dijimos que él era para alcanzar a los gentiles, sino también a los judíos, porque sabemos que los judíos eran amantes de la ley, pero no conocían a Cristo. También él adaptó el mensaje del Evangelio de cultura, porque tenían como una cultura y necesidad de sus oyentes. Tenía el deber de efectuar obra de seguimiento por medio de muchas visitas, cartas y enviados especiales que hizo a las iglesias. Pablo, más que los discípulos del Cordero, escribió muchas epístolas e hizo muchas visitas para que las obras que se iniciaban no se estancaran, sino que crecieran. Ahora uno piensa, pero Pablo no estuvo en las enseñanzas del Señor. ¿Por qué Pablo tuvo que tener más ímpetu en lo que hizo que los apóstoles pudieron haber hecho? ¿Verdad? Uno piensa en eso, ¿verdad? Pero sabemos que Pablo tuvo no solo un llamamiento como tuvieron los apóstoles, en donde les dijeron, sígueme, sino Pablo tenía que ser trabajado en su alma, en su espíritu y también en su cuerpo, cuando dijo que un aguijón le había sido dado, porque él había sido perseguidor de la iglesia del Señor. Y a causa no solo de llamamiento de sígueme, sino de un proceso difícil en donde él estaba en la tarea de matar y perseguir al pueblo del Señor, se le aparece el Señor y lo tumba y sabemos todo lo demás. Eso fue algo sobrenatural, donde otro discípulo, Matías, le llega a poner las manos y entonces vemos que el llamamiento no fue de sígueme, sino fue un tratamiento
doloroso para él, porque se quedó ciego. Y entonces muchas veces uno se pone a pensar que a veces no queremos que vengan las enfermedades, las dificultades, porque nos sentimos pues temerosos. Pero cuando vemos las historias como la de Pablo, decimos: Señor, cuando tú nos metes a un proceso difícil es porque tú quieres traer algo sobrenatural sobre nuestras vidas. Porque esa es la escuela que Pablo vivió, y es la escuela que nuestro Señor Jesucristo también vivió. También Él promovió la unidad entre rico y pobre, entre gentil y judío, pidiéndole a las iglesias que eran más prósperas, que ayudaran a los más pobres. Un Pablo que mataba a los hermanos, ahora está promoviendo que no haya diferencia entre el rico y el pobre, porque esta diferencia se ha marcado desde hace mucho tiempo. El rico menosprecia al pobre, pero él se dio a la tarea de hacer tantas cosas. Y al estudiar el libro de los Hechos, yo me doy cuenta, hermanos, que casi todas las cartas tienen que ver con el libro de los Hechos. Ahora, su voluntad era una voluntad recia, como dijimos, pero tenía una invencible determinación de ser canal de bendición a los hombres. Su lema está en 1 Corintios 9:16, que dice: ay de mí si no predico el Evangelio. Y eso a nosotros nos debe dar pues la esperanza de que muchas veces nos sentimos que no podemos, pero él, a pesar de lo que le esperaba, porque ya vimos que le dieron tres situaciones, que iba a padecer por el nombre, que iba a hacer muchas cosas, sin embargo él siguió adelante y dijo: ay de mí. Este ay no es de condenación. Él quiso decir así para no caer en negligencia, ¿verdad? Dijo: ay de mí si no predico el Evangelio, para la gloria de Dios, porque estaba seguro que no era para gloriarse él, sino era para darle la gloria al que lo había llamado. Pablo sufrió persecución por amor a la causa a la cual estaba ardientemente dedicado. Y vuelvo a repetirle, un Pablo que estudió, dice, a los pies de Gamaliel, que sabía perfectamente la ley, que era fariseo de fariseos, dice. Él y sus padres tenían una posición económica y social alta. Y entonces él se constituyó como el Evangelio. Para muchos en ese tiempo, como en el de ahora, se cree que es para la gente sin educación, sin dinero, sin nada, sin letras. Pero aquí vemos cómo el Señor llama a alguien que sabía que no amaba al Señor, pero que amaba la ley, que él quería honrar a Dios, pero a su manera. Y eso nos enseña a nosotros que mucha gente también ama al Señor a su manera, pero el Señor en su oportunidad va a tocar esas vidas para que, como Pablo, como nos pasó a nosotros, ¿verdad?, pudiéramos ayudar a extender el Evangelio del Señor. Yo le pregunto a usted, en los años que usted tiene de convertido, ¿habrá alguna persona que se ha convertido en su ministerio? Yo espero que sí, porque no podemos solo ser beneficiarios, sino beneficiar a otros con la palabra. Pablo, cuando él se convirtió totalmente, entendió esto. Él sufrió por amar a Cristo
y a su reino. Dice en 2 Corintios 11, 23 y 28, cuando dice que también tuvo obstáculos y que era una tarea llena de grandes peligros. Dice que en trabajos mucho más abundantes, y eso habla de trabajos materiales, en prisiones con más frecuencias. Quiere decir que él estuvo preso varias veces, en azotamientos, dice, más allá de la medida. ¿Cómo será esto, hermano? Lo tomaban para azotarlo más de lo que debía de ser, porque me parece que era 40 latigazos a los que castigaban, y él dice, más allá de la medida, en exposición a la muerte con mucha frecuencia. Él siempre que iba a predicar estaba expuesto a morir. Sin embargo, nunca dejó de hacerlo. De los judíos, dice que recibió 5 veces azotes, menos 1. 3 veces fue golpeado con varas. 1 vez fue apedreado. 3 veces sufrió en naufragio. 1 noche y 1 día estuvo en la profundidad. En viajes frecuentes, él no estaba en su casa. Él viajaba como los visitadores, que no les cuesta hacer vida de familia, aunque sabemos que él pues no tuvo esposa. Dice, en peligros de ríos, en peligros de parte de mis compatriotas, de aquellos fariseos que habían sido sus compañeros, en peligro de los gentiles también, a los cuales él les iba a predicar, porque ya dijimos que él era el apóstol de los gentiles. Y cuando iba a las ciudades, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligro, mire, entre falsos hermanos, gente que decía que se convertía, pero lo que hacía era testificar mal de Pablo, en trabajo y fatiga, en desvelos frecuentemente, en hambre y sed, en ayunos frecuentes, en frío y desnudez. Y además de todo esto, está aquello que pesa sobre mí diariamente, la preocupación por todas las iglesias. Este es el currículum de Pablo. No dice el apóstol que le sigue a la gente, eso no dice. Y es admirable porque su vida fue una vida de estudiar la ley, de anhelar cumplir lo que el Padre quería. Pero qué lindo saber que el Señor tenía una misión diferente, porque como les repito, Marcos y los demás, Mateo, ellos dejaron sus libros escritos, pero el que hizo tarea en levantar iglesias fue Pablo. La historia de Pablo, que se registra en el libro de los Hechos, nos deja asombrados de la cantidad de sufrimientos que vivió este héroe de la fe. Y él estuvo dispuesto a sufrir para lograr su ardiente propósito, que era predicar el Evangelio. Pero al final, en 2 Corintios 13, 11, 14, Pablo fue sacado de la ciudad para ser decapitado. Y sin embargo, él dice, he terminado la carrera. Y está gozoso por lo que le espera, dice. Me espera. Y lo que le iban a hacer, pues no era fácil. Pero qué lindo poder estudiar este libro, hermanos, porque es la introducción de todas las epístolas, con excepción de Tito, de Timoteo y algunas, ¿verdad?
pero la mayoría tienen que ver del trabajo de Pablo. Veamos en el capítulo 1. En la primera fase de este libro, Lucas deja claramente establecido que él, Lucas, fue el escritor del tercer evangelio. Pero también Lucas escribió Hechos. Y parece ser que solo usó un libro en 2 partes, que era Lucas y los Hechos, pero fue dividido, ¿verdad? Y está dedicado a Teófilo. Ahora, ¿quién era Teófilo? Un gentil convertido al cristianismo y que pertenecía a una clase social educada, gobernante y de una posición elevadísima económica. Y al dedicar su evangelio a Teófilo, tiene por objetivo presentarle al Señor Jesucristo en palabras y obras, dice Lucas 13, porque ahí le habla del arrepentimiento. De eso es lo que él le habla, no solo de palabras, sino de las obras que Jesús hizo y que los discípulos hicieron, porque son palabras y obras. En el versículo 2, Lucas presentó diferentes temas: la ascensión de Jesús, la instrucción y la elección. Los discípulos reciben instrucción de los apóstoles, ya que en este libro se caracteriza a los creyentes como discípulos, ya que hay muchos que solo eran simpatizantes, como el tiempo de hoy. Pero el Espíritu Santo confirma la elección con el bautismo del Espíritu Santo en el día del Pentecostés. En el versículo 3, Lucas resume que el Señor, después de haber padecido, se le aparece durante 40 días, hablándoles del reino nuevamente. Ya él había pasado su tormento, ya él había resucitado, y después de eso se aparece 10 veces, ya resucitado. Primero a las mujeres en la tumba, en Mateo 28, 9 y 10. Luego a María Magdalena, en Juan 20, 11, 18. Luego a los 2 hombres en el camino de Emaús, porque oyó que estaban desanimados. Y aquí a las mujeres en la tumba, porque usted sabe que pues la mujer no era una candidata a seguir al Señor, o más que todo ser una servidora, ¿verdad? Solo se hablaba de hombres. Pero aquí él hace una excepción y se le presenta no a los que había escogido, sino a una mujer. Luego a los 2 que estaban desanimados. Luego a Pedro se le presenta en Jerusalén, a un Pedro que le había negado. Y luego en Lucas 24, 36 dice que se le presenta a 10 discípulos. Ahí usted lo puede ver. Luego a otros 11 discípulos en Mateo 28, 16. Luego en Juan habla de 7 discípulos. Juan 21, 1 al 23. ¿Verdad? 11 discípulos, Mateo 28, 16 al 20. Luego dice a 500 personas. Dice en 1 Corintios 15, 6, dice, después apareció a más de 500 hermanos. Y la 10ª vez se le apareció a Jacobo, el hermano del Señor. La ascensión de Cristo tuvo lugar a los 40 días después de su resurrección. No fue inmediatamente, a los 40 días, dice, y 10 días antes del Pentecostés. Ahora, ¿cuál es el mensaje del reino de Dios?
que ese reino es el gobierno de Dios, ya no literalmente como los judíos lo esperaban, sino que es el reino del gobierno de Dios en el corazón y vidas de su pueblo, quienes como ciudadanos del reino celestial recibimos la remisión de pecados al aceptar a Cristo y por ende la vida eterna. Ahora, el Señor les hace un mandato, que no se vayan de Jerusalén, sino que esperen la promesa del Padre. Y esto es importante, hermanos. ¿Por qué el Señor les dice que no se vayan de Jerusalén? Ellos no querían estar en Jerusalén, pero el Señor les certifica que todavía no se vayan de ahí por dos razones. Porque podían ver más a Jesús en Galilea, como les había dicho. Él les había dicho que ahí iba a estar. Y porque no tenían deseo de permanecer en Jerusalén, en donde ellos habían visto la muerte que los judíos le habían dado al Señor. Ahora, el tiempo entre la ascensión de Cristo y el derramamiento del Espíritu Santo en Pentecostés fue solo, dijimos, 10 días. Y en este lapso de 10 días, ya solo eran 11 discípulos. Y ahí fue llamado Matías. El aposento alto es donde se celebra la cena del Señor. Hay varias características de ese lugar y de la cena. En primer lugar, era un lugar apartado, aposento alto. Lo demás, oración, era constante estar orando, ¿verdad? Y dice algo tan importante. La oración es importante, hermanos, pero la unidad es importante porque podemos estar orando, pero no estamos unánimes y eso al Señor no le agrade. Dice una perfecta unidad, que es lo que caracteriza a la iglesia del Señor. Esta iglesia que se formó estaba compuesta por hombres y mujeres, quienes se unen alrededor de 120 personas. Habían 500, luego 120. Y se supone que habían mujeres, porque así dice que estaba María Magdalena, Juana la esposa de Chuza, Juana y Susana la esposa de Chuza, y otras que no dice, pero que seguían al Señor como Lidia y otras, ¿verdad? Quienes acompañaron a Jesús durante su ministerio y le sostenían financieramente. Mire qué lindo, porque no eran los varones los que sostenían al Señor, eran las mujeres. Ellas en ese momento no predicaban la palabra, aunque hubo una excepción, la samaritana cuando estaba Cristo, ¿verdad? Entonces ahí vemos cómo el Señor no hace acepción de personas. Se recuerda también la muerte de Judas y da una explicación de la muerte y de su recompensa material. 30 monedas, recompensa final, la muerte. En el Salmo 109:8 hay una profecía que iguala los sufrimientos que tuvo David. David era perseguido sin causa y él empieza a pedir venganza y es como una profecía que él estaba dando de lo que al Señor le iba a ocurrir y lo que le iba a pasar a Judas. El Salmo 109:6 dice, David clama por venganza. Dice, pon sobre el impío y Satanás esté a su diestra. Cuando fuere juzgado, salga culpable y su oración sea para pecado. Sean sus días pocos, tome otro su oficio. Ese es Judas.
Ahora, la Biblia no registra cómo se llamaba la esposa de Judas, ni tampoco registra cómo se llamaban sus hijos. Pero aquí la palabra está diciendo más allá de lo que pudo haber sufrido Judas, además de la muerte. Dice, sean tus hijos huérfanos y tu mujer viuda. Pero no esa viuda que el Señor tiene en su mano, esa viuda que el Señor se constituye en su esposo, sino es el resultado de lo que el marido había hecho. Dice, sean sus hijos huérfanos, su mujer viuda, anden sus hijos vagabundos y mendiguen y procuren su pan de lejos de sus hogares desolados. Que el acreedor se apodere de todo lo que tiene y extraños saqueen su trabajo. David decía, con palabras de odio me han rodeado y pelearon contra mí sin causa. Eso fue lo que Jesús vivió también. Y aquí podemos ver que si Judas tuvo parentela, lo que continúa aquí es bien difícil. No vamos a asegurar que los hijos, pero mire hermano, lo que continúa aquí dice, tome otro su oficio, sean, ahí se está refiriendo al mismo, sus hijos huérfanos. Y esto, hermano, nos da a nosotros la pauta que lo que nosotros de padres hacemos es tan importante para nuestra familia. Hay legados de maldad que son heredados, pero no estamos sujetos a seguir toda la vida con los ancestros que nos han heredado. Porque dígame usted, ¿cuántos de nosotros no tenemos ancestros difíciles que por falta de sabiduría nuestros padres hicieron? Pero la bendición más grande es que dice que para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer todas las obras del diablo. Así es de que si usted siembra bendición, usted tiene que esperar una bendición para su familia. Y por eso es que es tan importante, hermanos, que nuestros caminos sean rectos, para que nuestros hijos, que quizás todavía andan divagando porque son jóvenes, porque quieren alcanzar metas grandes, materiales, que no es pecado, pero sin dejar de buscar del Señor, un día ellos puedan alcanzar lo que el Señor quiere para nuestras vidas. Porque hay mucha gente, hermanos, que se acerca al Señor, ¿verdad? De palabras, pero cuando vienen las tribulaciones, dice, son aquellos que la semilla se sembró en piedras, dice, ¿verdad? Que ven las dificultades y se apartan. Pero si como padres, ellos ven, hermano, que estamos en aflicción, que estamos en lucha, que pasamos y que ven nuestros errores y que pedimos perdón por eso, ellos van a seguir esta situación. Entonces, hermano, este es la introducción y el primer capítulo del libro de los Hechos. Yo espero con la ayuda del Señor y el favor suyo de poder estudiar este libro que nos trae tantas bendiciones. Es como que si resumiéramos todas las cartas paulinas que él menciona, que se mencionan en el libro de Hechos por Lucas. Así es de que, hermanos, yo le dejo esto para que usted lo estudie y que usted saque sus conclusiones donde el Señor le habla y donde el Señor quiere reparar aquello que tal vez nosotros no hemos hecho bien. Porque yo sé que hay gente sincera, pero que está equivocada, que como Pablo defienden lo que no se debe defender, cuando el Señor no necesita que lo defienda, ¿verdad? Nosotros lo que tenemos que hacer es cumplir, obedecer al Señor y Él se encarga de lo demás.
Así es de que oremos y bendigamos al Señor por su palabra, que es la que nos da vida. Padre bendito, gracias porque dejaste establecida tu palabra, porque lo que sucedió en ese tiempo, Señor, se repite en este tiempo. Un hombre que quiso defender la ley, Señor, como muchos hoy quieren defender las religiones que tú no dejaste. Pero, Señor, en esa misma misericordia que tú tuviste con Pablo, yo te suplico que nos ayudes a ver dónde están los Saulos, Padre, para que podamos llegar a ellos, Señor, y que se conviertan en la generación, Padre, en donde millones, como le pasó a Pablo y los discípulos nuevos que se convirtieron, hicieron la labor. Te doy gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Ani de Trejo les saluda y bendiciones. Hemos presentado Mi alma tiene sed de Dios. Te invitamos a escuchar nuestra próxima audición cuando nuevamente estaremos delante del Señor exclamando: Mi alma tiene sed de Dios. No te lo pierdas.